Y hoy estamos cerrando esta meditación con una reflexión acerca de cómo podemos fortalecer nuestra iglesia, cómo podemos fortalecernos nosotros y por tanto fortalecer a nuestra iglesia a través de la palabra de Dios. En la historia, en todas las culturas, el ser humano ha buscado saber qué piensa Dios, cómo actúa, qué pide de nosotros, qué no. ¿Tiene algo que decirnos Dios? Y si es así, ¿cómo saberlo? ¿Le habla Dios al ser humano? ¿Es un Dios que solo está ahí presente, como algunos dicen, pero en silencio? ¿O Él está presente y no está callado? Como decía el título de uno de los libros de Francis Schaeffer, filósofo, teólogo y pastor cristiano del siglo XX, que desafió con sus ideas a la iglesia de su tiempo y aún lo hace hoy a través de los libros que dejó. De paso, Francis Schaeffer fue autor también del libro Arte y Biblia, donde mostraba la importancia del arte y la cultura en la fe, algo que nos toca en forma particular a nosotros como el café. De hecho, es uno de los libros de cabecera que debiéramos tener en ICAFE. Y hoy vamos a buscar reflexionar acerca de cómo nuestra iglesia se puede fortalecer a través justamente de esta palabra que Dios tiene para decirnos. Porque en efecto, Dios está presente y no está callado. Él ha hablado y habla a todo aquel que quiere escucharlo. Porque Dios es un Dios que se ha revelado. Es un Dios que se ha revelado. Ahora, ¿cómo habla Dios? A través de la historia humana, Dios ha hablado y se ha revelado de diferentes formas. Para comenzar, su revelación general, es decir, para todo ser humano. Y por ejemplo, el rey judío David escribía acerca de esto en el Salmo 19, el cual él escribe en su primera parte, en esta canción, donde escribe cómo habla de cómo Dios y su gloria se revelan a todo hombre, creyente o no creyente. Es una revelación común para todos. Y lo expresó así, en una forma poética, en esta canción, que es el Salmo 19, y que comienza así. Vamos a leer el Salmo 19 del versículo 1 al 4. Los cielos proclaman la gloria de Dios. El firmamento revela la obra de sus manos. Un día se lo cuenta al otro día, una noche se lo enseña a la otra noche. Sin palabras, sin sonidos, sin que se escuche una sola voz, su mensaje recorre toda la tierra y llega al último rincón del mundo, en donde el sol pasa la noche. Contemplar la naturaleza con detenimiento, desde una puesta del sol, desde aquí, desde el malecón de Barranco, que tenemos a unos pasos, hasta ver aquí enfrente, si nos sentamos a observar en alguna de las bancas un colibrí sostenerse en el aire, o si alzamos la vista hacia el cosmos y salimos un poquito fuera de Lima, nos subimos un poquito a las alturas y vemos el infinito mar de estrellas que siembran el cielo nocturno. O al revés, mirar hacia las microscópicas células y estudiar los átomos, o ver cómo crece un embrión en el seno de una madre. Todo eso y mucho más hace muy difícil creer que todo se generó espontáneamente a partir de algo impersonal, ¿no? El Big Bang o cualquier teoría que explique la existencia de un universo sin un Dios creador. Y ahora que he dicho Big Bang, no sé cuántos han visto la serie de Big Bang Theory o la teoría del Big Bang, donde había un personaje central que se llama Sheldon. Esta serie dio lugar a una secuela que se llama El joven Sheldon. Y en uno de sus capítulos, en la temporada 2,
la mamá de Sheldon, que era niño en esta serie, que ya era un niño genio, por mentalidad científica atea, la mamá era creyente, iba a la iglesia, procuraba llevar a su familia a la iglesia, pero un día entra en una crisis de fe muy fuerte, donde llega a dudar de la existencia de Dios. Y entabla una conversación con su hijo Sheldon. Y quiero mostrarles en un video, presten atención a esta conversación. ¿Puedo sentarme contigo? ¿Puedo sentarme contigo? En este momento, mamá quiere estar sola. De acuerdo. Mamá, tengo miedo. ¿Por qué? No fuiste a la iglesia y en la cena no dimos gracias. No puedo entender lo que está sucediendo. Es difícil de explicar. ¿Es por mí? ¿Crees que hice algo malo? Por supuesto que no. Ven aquí. Sheldon. Tener fe significa creer en algo que no puedes asegurar que sea real. Y justo ahora me enfrento a ese dilema. ¿No vas a creer en Dios nunca más? Es algo que no te debe preocupar. Yo sola tengo que descubrirlo. Puedo ayudarte, tal vez te ofrezca otra perspectiva. No lo creo, mi amor. ¿Sabías que si la gravedad fuera un poco mayor, el universo se colapsaría en una pelota? No lo sabía. Y también, si la fuerza de gravedad fuera un poco menor, el universo se dispersaría y no habría estrellas ni planetas. ¿A dónde vas con todo esto, Sheldon? Es solo que la gravedad tiene la fuerza precisa que debería tener justamente. Y si la razón entre la fuerza electromagnética y la fuerza nuclear no fuera del 1%, no existiría la vida. ¿Qué tan probable es que eso pase por sí mismo? ¿Por qué tratas de convencerme que crea en Dios? ¿Tú no crees en Dios? No, pero la precisión del universo al menos hace lógico concluir que hay un creador. Mi amor, aprecio lo que intentas hacer. Pero la lógica está aquí. Y mi problema está acá. Bueno, de 5 millones de personas, tú eres la mamá perfecta para mí. ¿Crees que solo fue suerte? Oh. Gracias, Señor, por este pequeño. Sabía que lo arreglaría. Oh. Tal vez fuiste tú y el Señor. No me gusta compartir el crédito, pero ese no era el momento apropiado para decirlo. Qué interesante, ¿no? Dios a través de su creación se revela. Se revela. Y es verdad, va a haber algunos que en esa revelación tampoco van a creer en Él. Sin embargo, Dios ha hablado y habla a través de toda la maravillosa creación que nos ha dado. ¿Cuánto nosotros, los citadinos, rodeados cada día de más y más edificios y cemento, necesitamos volver a mirar la naturaleza, parar un ratito a mirarla y ver al Dios creador detrás de ella, ¿verdad? Pero en este mismo salmo David pasa a otra forma de alabar a Dios. Luego de que alaba al Señor por toda su creación, pasa a lo que se llama después la revelación especial o específica sobre quién es Él y su relación con nosotros. Y por eso el rey David, en el mismo Salmo 19,
que acabamos de leer la primera parte, se ocupó luego de mostrar lo hermoso de la revelación específica, especial de Dios para su pueblo y para todo aquel que la quiera escuchar y recibir. Y lo dijo así, y usó diferentes sinónimos para hablar de la palabra de Dios. Y lo vamos a leer, está en el Salmo 19, del versículo 7 al 10. Estoy leyendo la versión Reina Valera contemporánea. La ley del Señor es perfecta, reanima el alma. El testimonio del Señor es firme, da sabiduría al ingenuo. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, da luz a los ojos. El temor del Señor es bueno, permanece para siempre. Los decretos del Señor son verdaderos y todos ellos justos. Son más deseables que el oro refinado y más dulces que la miel que destila el panal. Así el Dios eterno e infinito se comunicó con nosotros hablándonos con nuestro lenguaje limitado, finito. Imagínense, el Dios eterno e infinito hablándonos en nuestro lenguaje que es tan limitado muchas veces para entender lo espiritual. Y así lo decía también el autor de la carta a los Hebreos. En Hebreos capítulo 1, los primeros 2 versículos dice, y leo en la versión NBI, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. ¿Cómo fue este proceso? Por ejemplo, entregó la ley y las instrucciones de cómo debía vivir el pueblo de Dios a través de Moisés. Otras veces, a través de profetas que advertían de juicios si no se corregía el camino desviado en que estaban en algunos momentos en el pueblo de Dios, o juicios sobre las naciones que los oprimían. Otras veces, habló a través de poetas, de cantores, de compositores, como David y otros autores de los salmos, que son una combinación de canciones hermosas y oraciones. Otras veces fue a través de sabios y filósofos como el maestro que escribió el Eclesiastés. O también a través de escribas que recopilaban diversas fuentes y registraban la historia del pueblo de Israel y así muchos otros en diferentes momentos, situaciones y formas. Pero lo maravilloso es que para que los mensajes de Dios no se perdiesen, confiando solo en su transmisión oral de generación a generación, inspiró a hombres para que registraran y escribieran la historia del pueblo de Israel y todas las enseñanzas que el Señor les había dado, incluyendo las promesas del Mesías que vendría a redimir a su pueblo y a todo aquel que en él creyese. Así que a través de los siglos se fueron escribiendo los libros que llegaron a conformar lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Y luego que el Señor Jesús ascendiera a los cielos, fueron los apóstoles y algunos discípulos de ellos, quienes también inspirados por el Espíritu de Dios, empezaron a escribir sobre la vida, mensaje y obra del Cristo que los había transformado, anunciando que además un día va a volver. Y así tenemos lo que conocemos como los libros del Nuevo Testamento, y que junto con los libros del Antiguo conforman la Biblia. Y todo en la Biblia, al final, toda la historia en la Biblia, al final, todo lo narrado en la Biblia, al final, apunta a la máxima revelación de Dios, a Jesucristo, el Verbo de Dios, como decía el apóstol Juan en su Evangelio, la palabra de Dios encarnado. Dios hablando a través de su Hijo. Ahora bien, la Biblia, la palabra de Dios revelada, es mucho más que un registro de sucesos. ¿Por qué deberíamos interesarnos en ella, en anhelarla y disfrutarla como se disfruta la dulce miel, como decía el rey David? Imagínense esa figura de placer de estar con la palabra de Dios. En primer lugar,
porque la palabra de Dios es el lugar de encuentro de nosotros con nuestro Creador. Ella nos muestra cómo el ser humano se alejó de Dios y necesita reconciliarse con Él por medio de Jesucristo, el único camino al Padre, como el mismo Jesús dijo. Ella nos muestra cómo vivir desde que recibimos al Espíritu de Cristo, que entra en nosotros desde que arrepentidos entregamos nuestra vida a Él, y todo eso hecho por la pura y soberana gracia de Dios, no por nuestros méritos, por cierto. Y aunque Dios puede hablar en forma personal a cada uno de nosotros de diversas maneras, a través de otras personas, a través de la mamá de Sheldon, Dios le habló a través de su hijo, que decía que era ateo. Personas creyentes o no creyentes nos pueden hacer oír la voz de Dios, o en medio de circunstancias especiales, o mientras oramos, etcétera, etcétera. Pero nunca lo que recibamos deberá estar en contradicción a la verdad de Dios revelada en la Biblia. Si así fuese, entonces no es la voz de Dios. La Biblia es la referencia de lo que es y lo que no es la palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras, hoy la Biblia, en épocas de Jesús era solo el Antiguo Testamento lo que tenían, tienen por otro lado un efecto concreto en nuestras vidas. Como se lo explicaba el apóstol Pablo a su joven discípulo Timoteo, en la segunda carta que le escribió en el capítulo 3, leemos en los versos del 15 a 17 lo siguiente. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que puedan darte la sabiduría necesaria para la salvación, mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La madre y la abuela de Timoteo le enseñaron desde la niñez las Escrituras a Timoteo. De hecho, le enseñaban en esa época lo que era el Antiguo Testamento. No todos los cristianos lo aprendimos así, las aprendimos así desde la niñez, pero todos en algún momento fuimos expuestos a la palabra de Dios, sea en forma directa o porque alguien nos la empezó a enseñar. Pero lo interesante es que, en primer lugar, Pablo le dice a Timoteo que ellas llevan a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús, porque ellas están revelando el plan de salvación para el ser humano. Así desde siempre Dios ha hablado para que el hombre pueda ser salvo por medio de Cristo. Esta es la primera función de la palabra de Dios, según lo que dice Pablo, dar vida, dar vida. Es ella la que por medio del Espíritu Santo llega a nosotros y nos puede salvar. Ella anuncia cómo volver a Dios. Y eso no solamente es antes que hayamos conocido a Cristo, también cuando en nuestro caminar en algún momento nos alejamos del Señor, ella también nos anuncia cómo volver a Él. No son las letras, no son el libro físico lo que nos salva, porque no adoramos un libro. Es Dios mismo obrando en nosotros a través de su verdad revelada. Su verdad revelada, la palabra de Dios, la Biblia, es el instrumento que el Señor utiliza. Pero siendo esa su primera función, luego Pablo le dice que esas escrituras inspiradas por Dios no solo son para salvación, sino que son útiles para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos y para instruirnos en la justicia de Dios. Es decir, que si las escrituras, si las estudiamos y meditamos en ellas, nos van a cambiar en lo más profundo, en lo más íntimo. Y esto lo vemos más claro aún en la carta nuevamente a los Hebreos, con el capítulo 4:12, dice así. Hebreos 4:12. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos.
Así, cuando Dios nos habla, debemos ser conscientes de quién es el que está hablando. Ante Él no hay nada oculto. Y es su palabra la que entrando a nosotros nos va a revelar cómo estamos en realidad. A veces creemos que nos conocemos y a veces la palabra de Dios nos va a confrontar y nos va a mostrar que hay áreas que de repente ni sabíamos que nos estaban haciendo daño y tenemos que corregir. Claro, eso a veces tal vez no nos guste. Pero cuando leo la Biblia con honestidad, en algún momento su palabra nos mostrará cuál es nuestro estado interior, lo que debemos hacer para corregir lo que haya que corregir. Su palabra va a cambiar nuestros pensamientos y afectará nuestro comportamiento. Si no la leo, si no busco de corazón la verdad de Dios en su palabra, va a ser bien difícil que pueda crecer y avanzar en mi vida con Cristo. Y por otro lado, ¿cómo podré adorar al Dios verdadero tal como Él es si no lo conozco? ¿Y cómo lo conoceré si no sé lo que Él dice de sí mismo y su voluntad para mí? Por supuesto, si estudio la Biblia donde está la palabra de Dios revelada, debo a su vez amar a Dios para estar dispuesto a obedecerle. No vaya a ser que seamos como los fariseos a los cuales Jesús tuvo que decirles: ustedes estudian en profundidad las Escrituras, pero no creen en mí, no vienen a mí para tener vida eterna. Es decir, podemos saber un montón de Biblia, podemos jactarnos de recitar pasajes enteros de la Biblia, y aún así no dejar que el Espíritu de Dios use esa palabra para transformarnos. La obediencia a Dios no es una obligación legalista, no es porque está bien hacerlo, porque es bueno, debe ser del producto del amor a Él. Por eso Jesús dijo: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. No dijo: obedezcan primero y luego ámenme. Dijo: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Obediencia por amor, no por obligación. Por supuesto, no estamos solos, los hijos de Dios, para esta tarea de obedecer al Señor, sino que el Espíritu Santo que habita en nosotros como cristianos nos ayuda en nuestra debilidad. Yo tengo que hacer mi parte, yo debo hacer mi parte, pero las fuerzas espirituales vienen de Él. Pero la palabra de Dios hace muchas más cosas por nosotros. Y aquí me quiero referir al capítulo más largo de los Salmos, el Salmo 119. ¿Saben cuántos versículos tiene el Salmo 119? 176 versículos. A ver, ojalá funcione un poco un rato. Decía que encontramos nuevamente al rey David orando al Señor en el Salmo 119. El Salmo 119 es firmemente que lo lean porque es maravilloso. Y muestra David orando al Señor en el Salmo 119 cómo era su relación con la palabra de Dios, que como vamos a deducir es en última instancia su relación con Dios mismo. Veamos algunos pocos versículos para darnos cuenta de cómo amaba David la palabra de Dios. Veamos primero versículos que hablan de cómo David pedía luz de Dios al meditar en su palabra y que con honestidad podemos hacer nuestras estas oraciones de David realmente. Y el versículo 18 y 29, que van a salir en la pantalla, dicen, ¿no? Abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas.
líbrame de mentirme a mí mismo. Dame el privilegio de conocer tus enseñanzas. Por otro lado, después vemos el deseo de David de obedecer al Señor, guardando su palabra y poniéndola en práctica. Y ahí vamos a ver los versículos 11, 34 y 40 de este Salmo 119. Hay más, he hecho una selección, por supuesto. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas. Las pondré en práctica con todo mi corazón. Anhelo obedecer tus mandamientos. Renueva mi vida con tu bondad. Era claro que David se daba cuenta que tenía que amar la palabra de Dios, atesorarla en su corazón. Recordemos que el corazón en la Biblia tiene que ver con el centro de la vida, nuestras emociones, como en nuestro mundo generalmente, cuando se habla de corazón se habla de emociones, sentimientos, no. En la Biblia el corazón es el centro de nuestro ser, lo más profundo, nuestras entrañas, como lo describe también en otros pasajes de la Biblia. Y así él quería poner en práctica con todo su corazón las enseñanzas del Señor. Eso nos hace acordar cuando hicimos la serie de Santiago, ¿verdad? Que Santiago decía, ustedes escuchan la palabra pero no la ponen en práctica. ¿De qué les vale? ¿De qué les vale? Miren la actitud de David. Es hermoso el corazón de David cuando escribe este salmo. Ahora vamos a ver unos versículos del Salmo 119 donde se ve que aún en los momentos difíciles que atravesamos la palabra de Dios, era refugio para David. Y vamos a ver el versículo 28 y 143. Lloro con tristeza, aliéntame con tu palabra. Cuando la presión y el estrés se me vienen encima, yo encuentro alegría en tus mandatos. Y es interesante el contraste que hace, ¿verdad? Cuando estamos tensos, ansiosos, estresados, pensamos en cualquier cosa menos estar alegres, ¿no? Miren lo que la palabra de Dios hace en nosotros cuando la guardamos en nuestro corazón y la seguimos. Por otro lado, hay versículos que muestran a David en el Salmo 119 reconociendo la verdad de la palabra de Dios, que lo corregía, pero que a su vez él pedía a Dios su consuelo, sus fuerzas, que siempre está para nosotros con su infinito amor. Y eso lo vamos a ver en el versículo 75 y 76. Señor, sé que tus ordenanzas son justas. Me disciplinaste porque lo necesitaba. Ahora, deja que tu amor inagotable me consuele, tal como le prometiste a este siervo tuyo. Qué hermosa la oración de David en su relación con el Señor. Finalmente, mira la expresión de gozo de David por la verdad, la justicia, la libertad que da la palabra de Dios. Y acá vamos a leer 45, 171 y 172 del Salmo 119. Caminaré en libertad porque me he dedicado a tus mandamientos. Que la alabanza fluya de mis labios porque me has enseñado tus decretos. Que mi lengua cante de tu palabra porque todos tus mandatos son correctos. No sé si les ha pasado, pero seguramente en un momento cuando han estado leyendo la palabra de Dios y de repente sienten que Dios les habla de una forma particular a partir del pasaje que están leyendo. Eso llena de alegría a sus almas y sienten que inclusive Dios puede estar respondiéndoles algo que habían estado preguntando y buscando. ¿No les pasó que con alegría alabaron a Dios y le dieron gracias? Eso es lo que está haciendo David acá. Eso es lo que David está haciendo acá, cantando con su lengua acerca de la palabra de Dios. Solo una vida que esté en sintonía, en comunión con Dios, puede orar y cantar sobre la palabra de Dios como lo hacía David realmente, ¿no? ¿No sería lindo que nuestras vidas más seguido orasen y cantasen
así por amor a Dios y su palabra, que es luz en nuestro andar en este mundo y nos prepara para el que va a venir? Hay pasajes enteros, este mismo Salmo 119, que uno lo puede orar directamente al Señor y hacerlo suyo. Orar la palabra de Dios. Lee este salmo completo, te lo aconsejo. Léelo completo en tu casa. Es hermoso realmente. Ahora bien, si estas palabras han renovado tu deseo de estudiar la palabra de Dios, vamos a cerrar nuestra reflexión con algunas cosas prácticas para que renueves o refuerces el empeño en que estás. Porque sabemos que a veces fallamos y por temporadas de repente nos olvidamos de estudiar la palabra de Dios, no lo hacemos tan seguido, etcétera, ¿no? Y eso implica que primero que nada debemos darle prioridad a estudiar la Biblia en nuestro día. No faltaría hacer una cita con el médico, ¿verdad? O con un cliente, o para ir a recoger a tu hijo al colegio, ¿verdad? Recuerda que tus prioridades muestran qué amas realmente en tu corazón. Si siempre sacrificas tu tiempo para leer la palabra de Dios por muchas otras cosas, esas otras cosas son primeras en tu vida. Tenlo por seguro. Ocasionalmente puede pasar que no pudimos, pero no en la rutina, no lo que comúnmente debiera ser. Separa el mejor momento del día para ti. Hay personas que a las 5 de la mañana se levantan y pueden estudiar la palabra de Dios. Otros que no, ¿no? Yo, por ejemplo, ¿no? Me levanto a las 5 de la mañana, quiero levantar a estudiar la palabra de Dios y me duermo encima de la Biblia, ¿no? ¡Pac! Así caigo. O sea, no, yo no puedo. Pero hay personas que sí. De repente tú eres de esos. De repente te gusta estudiarla al mediodía o te gusta estudiarla a la noche. Tú escoge. Pero separa un mejor momento para ti en el día y trata de respetarlo. Trata de respetarlo. O cuando vas a trabajar llegas un día a una hora, otro día a otra hora. Le dices a tu jefe, mira, hoy me provocó venir más tarde. Tenía otras cosas que hacer. Ah, y mañana probablemente ni venga porque prefiero ver una serie en Netflix que está buenaza, ¿no? ¿Hacemos eso? No, no hacemos eso, no nos botarían a patadas. Menos mal que el Señor es paciente y amoroso con nosotros, ¿no? Agenda tu cita con Dios y su palabra. Y avisa en casa. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la oración? Decíamos, avisen en casa que van a entrar a un momento de oración igual. Avisen en casa que van a estar un momento estudiando la palabra de Dios. Si un día no pudiste, como decíamos, por algo que alteró tu rutina, no hay problema. Solo retómalo después. Lo importante es no dejar de hacerlo. En tercer lugar, busca un lugar. Igual que cuando hablamos de la oración. Busca un lugar que sea cómodo. ¿Okay? La lectura de la palabra no debe ser voy a estudiar la palabra y así me pego latigazos en la espalda. No, 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 no. Tiene que ser un momento lindo. Así que prepara un ambiente. ¿Te gusta tomar un cafecito en ese momento? Te preparas tu cafecito, te vas con tu cafecito, prepara tus elementos, haz de tu ambiente un ambiente lo más agradable posible para que en forma relajada puedas entrar a estudiar la palabra de Dios. Por otro lado, prepara lo que vas a necesitar. Lleva un registro de lo que Dios te va enseñando. Tu cuadernito, tu lapicero, y acá te recomiendo que sea un cuaderno y un lapicero. ¿Por qué? Estudios recientes han demostrado, y antiguos también, pero los más recientes han demostrado, que lo que más retenemos es cuando usamos y aprendemos con todos los sentidos posibles. No es lo mismo escribir en la computadora, por más bonito que sea lo que escribamos, que escribir con la mano algo. Los estudios indican que eso registra mejor en el cerebro, en este caso, la palabra de Dios. Eso es válido para cuando estudiamos cualquier cosa, pero en particular para la palabra de Dios también. Así que retomemos el hábito de usar papel y lápiz, como se dice, ¿no? Verás que si registras las enseñanzas que el Señor sientes que te ha dado al estudiar la palabra, luego de un tiempo las releerás
y recordarás lo que Dios te habló en un momento que de repente es similar al que estás pasando. Y recibirás consuelo, te dará alegría y dirás gracias, Señor. Te va a ayudar. Y también registra las dudas que te surjan o los pasajes que no entendiste del todo. Sé práctico. La idea es que no lo olvides y puedas después hablar con algún hermano en la fe que consideres que te puede ayudar a entender y aclarar lo que no te quedó claro. Porque si no lo anotas, te vas a olvidar y te vas a acordar 3 meses después, oye, esto, ¿y cómo será, no? Ay, no, no sé, pues, ¿no? Ya, bueno. No te quedes con dudas, trata de resolverlas. No todas, a veces algunas, no se aclararán del todo en esta vida, pero en general la gran mayoría, conversando con otros que sientes que conocen un poco más o tienen un recorrido más estudiando la palabra, te pueden ayudar. Por otro lado, usa herramientas que te ayuden a entender mejor la Biblia. Hay muchas. Lo primero en el orden es, ora, por supuesto, antes de comenzar. Lee la palabra sola, sin ninguna ayuda, sea cual sea el pasaje o libro de la Biblia que estés estudiando. Deja pidiendo en oración que el Señor te ilumine, que la palabra te hable por sí sola. Hazlo varias veces si es necesario. A veces, a mí me pasa que he leído varias veces un pasaje. Y acá no es una carrera, ¿eh? Acá es no es voy a leer la Biblia completa en 6 meses y el plan número 44 dice que la puedo leer así. Está bien, pero lo que importa es cuán profundo está siendo tu estudio de la palabra. Y luego que ya la leíste sola, aprovecha infinidad de herramientas que hay hoy día para entender mejor. Recordemos que la palabra de Dios, la Biblia, fue escrita a través de siglos en diferentes estilos literarios, por diferentes tipos de autores que tenían estilos y personalidades distintas, en diferentes tiempos para diferentes situaciones. Y aunque Dios nos habla a través de todas ellas, sí puede haber un momento en que nos va a costar entender por qué Dios dijo tal cosa o tal otra, o lo que pasó. Así que, primero, aprovecha, hoy día hay varias versiones disponibles, incluso electrónicamente, las puedes tener en tu celular, en tu computadora, lo que sea, de la Biblia. Y si no, las compras también, las tienes en tu casa. Está las versiones más pegadas al texto original, que son las más literales, tipo la Reina Valera del 60, hasta las más dinámicas con un lenguaje más actual, como la NTV, la Nueva Traducción Viviente, o la Nueva Versión Internacional, u otras. A veces en tu versión favorita no te va a quedar algo claro, pero ahí tienes otras donde sí te puede ayudar a entenderlo mejor. Eso antes generalmente no había tanta facilidad, hoy día hay más facilidad para poder contrastar y entender mejor. Por otro lado, sugiero que te compres una o más Biblias de estudio. La Biblia de estudio vienen con comentarios de los autores, donde luego del ejercicio de leer la Biblia solita, sin nada, los comentarios te pueden ayudar a entender lo que estás leyendo. También aparte hay libros que son comentarios bíblicos, hay diccionarios de teología, en fin, hay varios recursos. Hay buenas páginas de internet serias, confiables, con estudios bíblicos. Pide consejo sobre ellas a cualquiera de nosotros. E inclusive hay sitios donde ahora no tienes que tener el libro, te permiten ver el significado de las palabras en su idioma original, lo cual a veces ayuda. Cuando vas a una palabra y quieres saber, oye, ¿esto qué habrá significado originalmente? En esas páginas también lo puedes hacer. Así que anota todo lo que vas aprendiendo, ayúdate con las Biblias de estudio, comentarios, etc. Y anota por qué has aprendido, sobre todo, qué te ha dicho el Señor, que debes poner en práctica. Tú anotaste todo lo que aprendiste ahí. Cerraste el cuaderno, te fuiste y te olvidaste, como decía Santiago, ¿no? El apóstol Santiago, ¿no? No, escribe. He aprendido esto, el Señor me ha dicho esto. Esto tengo que cambiar. Esto tengo que poner en práctica.
Repito, si lo anotas, te va a quedar más grabado en la mente. Y ponlo delante del Señor. Ora delante del Señor. Señor, ayúdame con tu espíritu. Por amor a ti, quiero cumplir aquello que me has enseñado. Ama la palabra de Dios y ella te va a abrazar. Dios está contigo siempre para ayudarte, animarte, consolarte, fortalecerte, enseñarte. Y finalmente busca la oportunidad de estudiar la Biblia junto a otros hermanos en la fe o en cursos que se dicten en instituciones de confianza. Se me ocurre ahora, por ejemplo, los estudios bíblicos en comunidad, que son una muy buena alternativa. En ICAFE tenemos una suscripción a Reina Media, que es un sitio donde hay un montón de enseñanza bíblica. Si cada uno de nosotros estudiamos diariamente la Biblia y lo hacemos también juntos, entonces nuestra iglesia se fortalecerá. La fortaleza de la iglesia va a estar en la fortaleza que todos y cada uno tengamos en la palabra de Dios. Finalmente, ¿para qué? Para, como leímos en la carta a Timoteo, que estemos enteramente capacitados para toda buena obra. La palabra de Dios no solo es para provecho nuestro. Si así fuera el Evangelio, entonces sería bien individualista, ¿verdad? Ah, yo crezco, soy cada día más buenito, mentira. Entonces, no es así. Es para que viviéndola en nuestra vida diaria podamos también compartir con otros el Evangelio de Jesucristo y hagamos esas buenas obras que Él preparó para nosotros de antemano, para que andemos en esas buenas obras. ¿Para qué? Para que para Él sea la gloria. Para que para Él sea la gloria.